Bien, una vez terminado con los tipos de materiales, ¿no es cierto? Que hemos visto conductores, aislantes y semiconductores, vamos a pasar a los tipos de componentes. Ya es diferente. El material es con lo que hacemos los componentes. Entonces, el primer componente es la resistencia, ¿no es cierto? Mucho ojo, la resistencia. La resistencia ya lo habíamos visto antes como parte de un circuito, ¿no es cierto? Pero la resistencia, otra vez lo voy a exponer, utiliza cerámica, utiliza plástico, utiliza vidrio, ¿no es cierto? Para su construcción. Generalmente estas resistencias que ustedes van a ver así de esta manera son resistencias de cerámica, ¿ya? Su simbología es de esta manera o de esta manera. Las dos pueden ser utilizadas en el caso de especificar una resistencia. Y es un elemento pasivo. Grábense, por favor, es un elemento pasivo la resistencia, ¿ya? ¿Por qué es un elemento o un componente pasivo? Porque solamente consume energía y no es capaz de generar energía, ¿ya? A eso se le denomina elementos pasivos a los elementos o componentes que consumen energía pero no generan energía nueva. Señorita Rosell, levantó la mano. Listen, no se lo escucha. Eh, ¿A todos les pasa lo mismo? ¿No se me escucha? Sí, a veces se le corta. Ya, Corta. debe ser mi internet. Bueno, sigamos, me avisan si es que continúa ese problema, ¿ya? Voy a apagar la cámara para ver si es que se arregla un poco. El siguiente elemento o componente pasivo es el capacitor. Es este elemento que está aquí, ¿ya? Este elemento, el capacitor, es un elemento pasivo. Ese elemento eh, se representa con esta simbología, ¿no es cierto? Esta simbología de aquí o también esta simbología de acá. Hay varios tipos de construcciones de capacitor. Tenemos este capacitor, tenemos este capacitor. Estos son los capacitores. Llegado su momento, en este mismo semestre, nosotros vamos a estudiar un poquito más el capacitor, vamos a estudiar cómo se comporta, para qué sirve, ¿no es cierto? Pero por ahora solamente vamos a definir que es un elemento pasivo, ¿ya? El capacitor es un elemento pasivo. El capacitor, este elemento, mucho ojo, se utiliza más en energía alterna, ¿ya? En energía alterna. No es muy utilizado en energía continua y ustedes ya lo van a entender por qué. Luego tenemos el inductor. Mucho ojo, por favor, si pueden hacer anotar, porque eso no está puesto aquí, pero el inductor, ¿no es cierto? Es este elemento que está aquí abajo. Todos estos que nosotros vemos aquí son inductores. Se representa de esta manera, ¿no es cierto? Es como tal cual como se lo ve aquí, ¿no es cierto? Así, tal cual. Se lo ve aquí, es un inductor, ¿ya? Estos son inductores. Ustedes habrán visto esos inductores en las plaquitas. Aquí estos que son inductores en círculo se llaman toroides, ¿no es cierto? Pero son inductores y se representan de esta manera, ¿no es cierto? Se representan de esta manera. Ahora, eh, aquí hay algo que solamente quiero decirlo. Tanto el capacitor como el inductor se los suele utilizar en electrónica, pero en energía alterna. Es en energía continua. Si se lo utiliza solo en energía continua, el inductor y el capacitor se anulan. No funcionan, ¿no? No funcionan. Entonces el inductor y el capacitor son elementos pasivos que se utilizan en energía alterna o en circuitos electrónicos. Van ustedes a utilizarlo muchísimo. En segundo, en tercer nivel van a aprender cómo se comporta. ¿Qué más tengo que decir acerca del inductor y del capacitor? Una cosa más, solamente para que se graben, el inductor es capaz de almacenar corriente eléctrica, vamos a decirlo así, es capaz de almacenar corriente eléctrica, ¿no es cierto? Temporalmente, es decir, se carga de corriente eléctrica el inductor.
En cambio, el capacitor es capaz de almacenar o de cargarse con voltaje, ¿ya? Por favor, vayan grabando mucho el inductor con corriente eléctrica, el capacitor con voltaje. Ahora, la unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Unidad de medida, ohmios. La unidad de medida del capacitor son los faradios. Y la unidad de medida de los inductores son los henrios, ¿ya? Ohmios, este es omega, el símbolo omega. Faradios, F mayúscula. Y henrios, H mayúscula, ¿ya? Mucho ojo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se escuchó La mejor? resistencia también. Perdón. Para el tema. Señor Varela, ¿decía algo? Ya, Sí se la escucha, ingeniero. listo. A ver, entonces, parece que Varela tiene un poquito mal el internet, o es mi idea, pero El capacitor dijo con voltaje y el inductor con corriente. Correcto. Señor Bravo, adelante, por favor, tiene la mano levantada. Tengo una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre que el uno se llena de corriente y el otro de voltaje? ¿Cuál sería la diferencia? Em, o sea, ¿cuál es la diferencia en la construcción? ¿O por qué? ¿Por qué el uno se llena de voltaje y el otro se llena de corriente? Esa es la pregunta. Espérenme un momento ya. A ver, señor Bravo, me tenía una pregunta, me decía, ¿cuál es a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cuál era la diferencia entre que el uno esté cargado de corriente y el otro de voltaje? O sea, sí, esa era la pregunta. Ya, ya, más o menos lo que entiendo es por qué el uno se carga de voltaje y el otro se carga de corriente, ¿no? Tiene que ver mucho con la física, tiene que ver mucho con la física, el comportamiento de la corriente, el comportamiento del voltaje, tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Pero rápidamente, la corriente, quiero que me entiendan muy bien, ¿no es cierto? La corriente, déjenme poner aquí el puntero. Ya, listo. La corriente, yo tengo un conductor, ¿no es cierto? Tengo por aquí un conductor, ¿ya? Y por aquí va a circular corriente, internamente va a circular corriente. Entonces, ¿cómo circula corriente? Es electrones, ¿no? Con carga negativa, ¿verdad? Vienen por aquí y comienzan a circular de esta manera, ¿verdad? Esto es corriente, ¿ya? Esto es corriente. Listo. Entonces, cuando la corriente pasa, ¿no es cierto? Cuando la corriente pasa, tiene este sentido, ¿ya? La corriente produce tres efectos y eso, grábense por favor, esto les va a servir para que ustedes puedan explicar ciertos fenómenos. El primer efecto que produce es un efecto calórico. Es un efecto calórico, ¿ya? El segundo efecto es un efecto químico. Y el último efecto es un efecto magnético. La corriente, magnético. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fruto del efecto calórico es la construcción de las planchas. Las planchas, ustedes ven
el encendedor del carro, ¿no es cierto? Cuando ustedes aplastan y se pone rojito, eso es el efecto calórico de la corriente, ¿ya? La corriente produce calor a su paso. El efecto químico, ¿no es cierto? Fruto del efecto químico es la creación de las pilas. Las pilas se producen por un efecto químico, ¿no es cierto? Se produce las pilas. Entonces, cuando la corriente pasa, produce oxidación en metales, ¿no? Tiene un efecto químico en los metales. Y un efecto magnético. Todo movimiento de cargas, mucho ojo lo que les voy a decir, todo movimiento de cargas, ¿no es cierto?, produce campo eléctrico, ¿ya? Perdón, campo magnético, ¿no? Entonces, ¿qué es campo magnético? Es lo que tienen los imanes. Los imanes tienen campo magnético, magnetismo. La Tierra tiene magnetismo. Entonces, ¿por qué esto puede almacenar corriente? Lo que realmente almacena son campos magnéticos. Al tener esta manera circular, ¿no es cierto? Y aquí quiero que me entiendan muy bien. Al tener esta manera circular, los inductores, ¿no es cierto? Al ser así, como anillo, ¿no es cierto? Y comienzan a hacer así, hasta que termina por acá, ¿no es cierto? Internamente, ¿no es cierto? Internamente está lleno de campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético es el que apenas por milisegundos o por segundos se mantiene aquí estático. Dentro de esta parte, ¿no? Se mantiene aquí, en esta parte de aquí se mantiene el campo magnético, ¿ya? Por poquito tiempo. Entonces, ese campo magnético vino de parte de la corriente y en su momento, ¿no es cierto?, ese campo magnético, en cambio, se puede hacer el proceso contrario, ¿no es cierto?, producir corriente, ¿ya? Producir corriente. Esa es la razón por la que los inductores producen corriente o almacenan corriente, ¿no es cierto? Porque realmente lo que están haciendo es almacenar campo magnético y en un determinado tiempo transforman el campo magnético en corriente. En cambio, los capacitores, ¿no es cierto? Los capacitores en su construcción, lo que tienen es dos placas. Tienen más o menos así, dos placas. Voy a ponerlo así, dos placas que están separadas, ¿no? Están separadas entre sí. Esta placa, ¿no es cierto?, está conectada a una batería. Vamos a poner una batería, ¿ya? Está conectada a una batería positivo y negativo, ¿ya? Aquí está el positivo y aquí está el negativo, ¿ya? Entonces, el capacitor lo que tiene internamente son dos plaquitas, ¿no es cierto? Y en esa parte tiene el positivo y en esa parte negativo. Pero en la mitad, en la mitad de las dos placas hay un material que es aislante. Un material aislante. Entonces, no permite que haya circulación entre una placa y otra placa. Es decir, no hay corriente. Entonces, ¿qué almacena el capacitor? En un lado almacena carga positiva, ¿no es cierto? Almacena carga positiva. Y en el otro lado almacena carga negativa. En este lado, en cambio, almacena carga negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cierto momento? Como están almacenados esta plaquita de carga positiva y la otra de carga negativa, en un momento determinado, esto se convierte en una fuente pequeñita de voltaje, ¿no es cierto? Y se descarga, es decir, envía el voltaje que tiene, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de las baterías, yo les había dicho que las baterías, ¿no es cierto? Las baterías prácticamente funcionan de la siguiente manera. Tengo una batería, ¿no es cierto? La batería está dividida en la mitad y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo de este lado, tengo cargas positivas, muchas cargas positivas, ¿no es cierto?
Y del otro lado, en cambio, tengo cargas negativas. Y esto es lo que hace que empujen a los, perdón, cargas negativas, empujen a los electrones a circular desde el positivo hacia el negativo, ¿no? Esto es lo que crea el campo de fuerza que empuja a los electrones. Entonces, el capacitor se comporta como una batería, pero pequeñita, muy pequeñita. Por eso es capaz de almacenar voltaje y soltarlo. En cambio, el inductor lo que hace es transforma o almacena campo magnético y en un momento transforma el campo magnético en campo, perdón, en corriente eléctrica, ¿ya? ¿Sí está entendido? Listo, a ver, entonces, estos elementos, ¿no es cierto? Son los elementos principales, voy a borrar todo esto, ¿ya? Estos elementos son los elementos principales que representan los componentes pasivos, ¿ya? Los componentes pasivos. Bien, guardarse por favor las unidades de medida, ¿no es cierto? De cada elemento pasivo. Bien, sigamos. Ahora vamos con los componentes activos. Los componentes activos, en cambio, son los que en un momento determinado, ¿no es cierto?, se pueden comportar o casi siempre se pueden comportar como fuentes de energía, ¿no? O a su vez, no solamente consumen, sino que transforman la energía. Por ejemplo, y esto ustedes ya lo van a utilizar o lo van a estudiar en electrónica directamente, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos circuitos, por ejemplo, el transistor, el diodo, ¿no es cierto? El LED, ¿no es cierto? Un fotodiodo, un circuito integrado, un amplificador operacional, un display. Entonces, miren, los elementos pasivos solamente consumen energía, pero los elementos activos son capaces, ¿no es cierto?, de controlar la electricidad y transformarla. O transformarla o también pueden distribuirla, digamos así, ¿ya? O amplificarla. Entonces, por ejemplo, el LED, ¿no es cierto? El LED, si el LED no está bien conectado, no se prende, ¿ya? Si el LED lo conectan al revés, ¿qué pasa? No se prende, no funciona. Entonces el LED tienen que conectarlo bien para que se encienda. Entonces se considera un elemento activo. Aparte que el LED transforma la energía eléctrica en energía lumínica, ¿no? El diodo van a ustedes a utilizar en electrónica, ¿no es cierto? Diodos van a utilizar en electrónica, pero el diodo es el elemento más básico de la electrónica. Entonces, se dice que la electrónica, toda la electrónica nace del diodo. A partir del diodo se construye el transistor. A partir del transistor se construye los amplificadores operacionales. A partir del diodo se construye los circuitos integrados, ¿no es cierto? Entonces, a partir del diodo, ¿no es cierto?, se construye el LED. El LED se construye los displays, ¿no es cierto? Entonces, el diodo es la base de toda la electrónica. Esto ustedes lo van a aprender, lo van a estudiar más adelante. Otro elemento activo es la batería, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un pequeño concepto, lo que les decía, ¿no? Los elementos activos son aquellos que pueden controlar el flujo de corriente, no solo reaccionan, no solo consumen. Los elementos pasivos, en cambio, son aquellos que no tienen la capacidad de controlar, ¿no es cierto?, la corriente, ni tampoco transformarla, sino solamente reaccionan. Solamente, por ejemplo, la resistencia consume energía. La resistencia se puede calentar, pero no sirve, ¿no? No pasa nada más. Entonces, ahí están todos los elementos pasivos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Disculpe, cuando uno hace un circuito al usar un LED, de ley tiene que haber una resistencia, ¿verdad? O se le puede hacer así sin resistencia.
Ya, sí. Un LED tiene que ir con resistencia, ¿no? Esa resistencia es una resistencia de protección para el LED, ¿ya? Es una resistencia de protección para el LED para que el LED no se queme, ¿no? Aumentar la vida útil del LED. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, una vez terminado la revisión de lo que son los conceptos de voltaje, corriente, ¿no es cierto? Que es algo que por favor necesito que lo tengan muy claro y voy a estar molestando muchísimo con estos conceptos, que ustedes los aprendan y los manejen. Una vez terminado con la revisión de los elementos pasivos y activos, ¿no es cierto?, que pueden haber, y también los elementos de un circuito, vamos a ver las leyes físicas. Las leyes físicas que rigen un circuito eléctrico o que rigen la electrotecnia son dos. La primera es la ley de Ohm. La ley de Ohm, y la segunda es la ley de Kirchhoff. Son las leyes básicas que nos van a permitir analizar todos los circuitos eléctricos, ¿ya? Para esto nosotros necesitamos tener claro que las tres magnitudes básicas en lo que son circuitos eléctricos son voltaje. Las magnitudes básicas para circuitos eléctricos, son voltaje. Amperio también va a llegar. Ya, voltaje, ¿no es cierto? Se la representa con la V mayúscula o también con la V minúscula, ¿no? Y la unidad de medida del voltaje son los voltios, ¿no? Es decir, la V, ¿ya? V mayúscula. El siguiente es corriente eléctrica, ¿no es cierto? Que por cierto, aquí quiero aclarar una cosa. Lo correcto, el nombre correcto de la corriente eléctrica es intensidad de corriente, ¿ya? Pero se le conoce, pues se le llama siempre como corriente eléctrica, ¿no? Entonces la letra con la que se va a representar la corriente es la I, ¿no es cierto? Y la unidad de medida son los amperios, ¿ya? Son los amperios. Y lo siguiente es la resistencia. ¿no es cierto? La resistencia se va a representar con la letra R y la unidad de medida van a ser los ohmios. Se va a representar con omega, ¿no? El símbolo omega, de esta manera, ¿ya? El símbolo omega. El otro elemento de un circuito era el conductor, ¿no es cierto? El conductor se va a representar como una línea simple, así, no va a tener mayor implicación, ¿ya? El conductor. Bien, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Vamos a estudiar la ley de Ohm. Dicho esto, vamos con la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm establece, voy a cambiar el color, establece que la tensión V, ¿no es cierto? El voltaje a lo largo de una resistencia es directamente proporcional a la corriente I, a la corriente eléctrica que fluye a través del resistor, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm en su formulita nos dice que voltaje es igual, ¿no es cierto?, a la corriente por la resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Y vuelvo y repito, la ley de Ohm establece que
el voltaje es directamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, voltaje, cuando se habla que es directamente proporcional, se dice que es de esta forma, ¿no? Es directamente proporcional a la corriente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si el voltaje sube, ¿no es cierto? Si sube el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente? También va a aumentar, ¿no es cierto? Si yo aumento el voltaje, la corriente aumenta. Eso quiere decir directamente proporcional, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Si yo a esta fórmula, ¿no es cierto? Perdón, vamos a poner. Si yo a esta fórmula, ¿verdad? Yo a esta fórmula de aquí despejo resistencia, perdón, sí, despejo resistencia R, ¿no es cierto? Me va a quedar de la siguiente manera. R es igual a V, a voltaje sobre corriente, ¿ya? A voltaje sobre corriente. Si yo a esta fórmula despejo intensidad, ¿no es cierto? Me va a quedar voltaje sobre resistencia, ¿no? Lo único que estoy haciendo es tomar esta fórmula y despejando, ¿ya? Y ahorita voy a analizar. Y la fórmula original me dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Listo. Las tres formas de expresión de la ley de Ohm. Las tres formas de expresión de la ley de Ohm son estas, ¿ya? Despejado resistencia, despejo corriente o despejo voltaje. Quiero hacer un análisis aquí, ¿no? Quiero hacer un análisis aquí. ¿Qué pasa si la resistencia, si en este punto, ¿no es cierto? Aquí, la resistencia tiende a cero. ¿Qué pasaría si la resistencia tiende a cero? Es decir, si la El resistencia... voltaje también. No, solo la resistencia nomás. Si la resistencia tiende a cero, entonces, ¿no es cierto? Lo que pasaría es que tendría la siguiente fórmula. I es igual a voltaje sobre cero, ¿no es cierto? Por favor, intenten dividir un número para cero. ¿Cuánto les da? 0. Un error matemático. Es una indeterminación matemática. Cuidado, esto no es cero, no, es una indeterminación matemática. De hecho, esto es infinito. Esto es infinito, ¿ya? Esto es infinito. Quiere decir que no se puede dividir entre cero, pero yo sí me puedo aproximar. Intenten aproximar. Digamos que voy a poner un ejemplo, ¿ya? Eso es infinito, ¿no? Pero digamos que quiero encontrar la corriente, el voltaje son 12 voltios, ¿no es cierto? Y la resistencia es, vamos a poner un valor muy pequeño que se asemeje a 0.01 ohmios. ¿Cuánto les da la corriente? Espérense, vamos a poner, espérenme un ratito, antes de que hagan el vamos a poner ya. ¿Cuánto les da? 12 millones, ¿no es cierto? 12 mega amperios es lo que me da, ¿verdad? 12 millones. ¿Qué quiere decir esto?
Jóvenes, escúchenme, por favor. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que mientras la corriente se acerca a cero, es decir, mientras más se acerca a cero, mientras la resistencia se acerca a cero, ¿no es cierto? Mientras más pequeñita es la resistencia, la corriente va a aumentar. Pero cuando la resistencia tiende a cero, ¿no es cierto? Cuando la resistencia tiende a cero, aquí quiero que ustedes me entiendan bien, cuando R tiende a cero, esto se llama cortocircuito. 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 Cuando la resistencia tiende a cero, es un cortocircuito. ¿Ya? Es decir, en realidad no hay resistencia, ¿no? La resistencia es cero, quiere decir que solo hay un conductor. Eso es cortocircuito. Entonces, máxima corriente se produce en el cortocircuito, ¿ya? Máxima corriente se produce en el cortocircuito. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Dicen, disculpe, ahí en el ejemplo que puso que sale 12 millones, no es 14, se está dividiendo 12 por 0,008, No, 1. 1. No, 0,00001. Ah, me parecía 8, por eso dice. No. No hay 8, no es 8. No es 8, son ceros todos. Entonces, tengo cortocircuito. Cuando la resistencia tiende a cero, tengo lo que se produce es un cortocircuito y se produce máxima corriente, ¿ya? En cortocircuito siempre hay máxima corriente. ¿Listo? Primero. Segundo, yo puedo calcular resistencia con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Si tengo voltaje y tengo corriente, puedo calcular resistencia, ¿verdad? De esta forma. O si tengo corriente y tengo resistencia, puedo calcular voltaje, ¿ya? Mucho ojo. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? De un triángulo que es bien utilizado, que se le conoce como el triángulo de la ley de Ohm, ¿no? Este triángulo de la ley de Ohm es el siguiente. ¿Ya? En ese triángulo lo divido de esta manera. El voltaje lo coloco aquí arriba. Aquí pongo corriente y aquí pongo resistencia. Entonces, miren, si yo quiero, ¿no es cierto? Si yo quiero encontrar voltaje, ¿no es cierto? Quito el voltaje, vamos a ver si es que, no sé cómo me salga. Si yo quiero encontrar voltaje, ¿no es cierto? Obvio el voltaje y solamente me doy cuenta que es I por R. ¿Ya? Si yo quiero encontrar, es una multiplicación, I por R, ¿no es cierto? Quito el voltaje del triángulo y solo me queda I por R. Ahora, si yo quiero encontrar resistencia, ¿no es cierto? Resistencia, en cambio, quito la resistencia y es, vamos a ver si me sale ya. Voltaje, intensidad, dividiendo. Es la división, no me salió. Vamos a hacerlo a pulso. Si yo quito la resistencia, ¿no es cierto? Y el triángulo me dice que es voltaje sobre intensidad. Si quiero encontrar resistencia, ¿no es cierto? Si quiero encontrar corriente, ¿no es cierto? Quito la corriente y el triángulo me dice, la fórmula me dice que es voltaje sobre resistencia, ¿ya? Entonces, de esta manera, ese triángulo es muy fácil de utilizar. ¿Sí está entendido? Quiere referirse, Inge, que solo en lo que es en resistencia
se lo hace en división, en intensidad, resistencia y voltaje se lo multiplica. Ya, lo que quiero decir, aquí están las fórmulas despejadas, ¿no? Las tres fórmulas, la misma fórmula expresada de manera diferente, ¿no es cierto? Pueden aprenderse estas tres formas, ¿no es cierto? De la ley de Ohm. Es la misma ley de Ohm, solo que despejé la fórmula. O pueden utilizar este triángulo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar voltaje, yo digo, a ver, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no es cierto? Utilizando el triángulo. Si yo no me acuerdo, yo digo, yo quiero encontrar corriente, ¿no es cierto? Voy a poner un círculo. Quiero encontrar corriente, ¿a qué es igual? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ya? Si yo digo, quiero encontrar resistencia, ¿a qué es igual? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿ya? Entonces pueden utilizar el triángulo o pueden aprenderse las tres formas de la ley de Ohm. O a su vez, si es que se les hace más fácil, pueden aprenderse la ley de Ohm y después la despejan, ¿no? Pueden despejar la ley de Ohm. Pero esa es la ley de Ohm. ¿Tienen alguna pregunta? No, listo. ¿Dónde se aplica la ley de Ohm? En un circuito, ¿no? En un circuito, voy a poner una batería, ¿no es cierto? Voy a poner conductores. Y voy a poner una resistencia, ¿ya? A esta resistencia le voy a llamar R, a ese voltaje le voy a llamar V, ¿no es cierto? Y por aquí va a circular una corriente. Esa corriente le voy a llamar I, ¿ya? I. Entonces, aquí aplico la ley de Ohm. Si yo digo que voltaje es igual a 12 voltios, resistencia es igual a 3 ohmios, calcule la corriente, ¿no es cierto? Entonces calculamos la corriente. Calcule la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sería 4. Exactamente, como vamos a calcular la corriente, voy a hacerlo con otro color, ¿no? Ingeniero. Sí, espérenme un ratito, ¿ya? Entonces, corriente es igual voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a ver. Corriente, escribo, es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, ¿cuánto vale? 12 voltios. Resistencia, ¿cuánto vale? 3. Corriente, ¿cuánto vale? 4 amperios, ¿ya? Aquí está la aplicación de la ley de Ohm. Bien, ¿tienen alguna pregunta?